¿Y si un simple comentario durante la cena fuera suficiente para cambiarlo todo? Sofía pensó que podía humillar a su esposo Javier sin consecuencias, hasta que él decidió seguir sus nuevas reglas. Lo que empezó como una conversación fría, terminó siendo una lección que nadie vio venir. Quédate hasta el final. Esta historia no es de venganza, es de dignidad. ¿Sabes cuando algo hace clic en tu cabeza y de repente ves todo claro? Eso me pasó a mí, Javier Medina, un jueves por la noche. No fue una pelea, no hubo gritos, solo una frase, dicha con tanta frialdad que todavía la escucho como si la hubiera susurrado en mi oído esta mañana. Sofía y yo llevábamos 8 años casados. 8 años compartiendo techo, cuentas, proyectos y lo que yo creía que era amor. Esa noche cenábamos juntos, como de costumbre. Yo hablaba sobre mi día en la oficina, contándole cómo cerré un trato importante, esperando esa sonrisa suya que solía darme orgullo. Ella, en cambio, picoteaba su ensalada y miraba el celular como si le hablara el Papa. ¿Sabes qué, Javier?, dijo de pronto, dejando el tenedor en el plato con una precisión que me pareció innecesaria. Estoy harta de que esperes cosas de mí todo el tiempo. La frase cayó como una piedra en un estanque. Me quedé congelado, el tenedor en el aire, a medio camino de la boca. ¿De qué estás hablando? De todo esto, dijo, moviendo la mano en círculos, como si señalara una escena absurda que solo ella entendía. De tu necesidad de atención, de que te escuche, de que me importe tu vida. No te debo nada, Javier. Absolutamente nada. Me senté derecho, intentando mantener la calma. Soy tu esposo, Sofía. Preocuparse por el otro es lo que hacen las parejas, lo que se supone que significa el matrimonio. Ella soltó una risa corta, hueca, como si le acabara de contar un mal chiste. No confundas estar casados con tener obligaciones emocionales. Yo no estoy aquí para llenar tus vacíos, ni para hacerte feliz. Esa es tu responsabilidad. La mía es vivir mi vida como me dé la gana. Lo dijo con una tranquilidad que me descolocó por completo. No gritaba, no se quejaba. Hablaba como quien te da instrucciones para cuidar una planta. Entonces, ¿de qué se trata esta relación?, pregunté, sin ironía, sin sarcasmo. Quería entender. De que cada quien haga lo que quiera y que el otro lo respete. Yo no estoy aquí para cumplir expectativas de nadie. Si te molesta, el problema es tuyo. Guardé silencio, y por primera vez en años, la miré de verdad. No a la mujer que fue mi novia, ni a la que me hizo reír en nuestras primeras citas. La miré como lo que era en ese momento. Una desconocida con la que compartía techo, pero no valores. ¿Y eso aplica para los dos?, pregunté finalmente. Obviamente, dijo, con una mano en el aire, como si fuera una obviedad universal. Haz lo que quieras. No me importa. No me gritó. No me insultó. Fue peor. Me ignoró con una elegancia calculada. Terminó su ensalada y volvió al celular como si la conversación no hubiera sucedido. Yo me quedé allí, masticando en silencio. Cada palabra suya se repetía en mi cabeza como un eco. No te debo nada. Haz lo que quieras. No me importa. En ese momento no lo sabía, pero esas frases marcaron el principio del fin. Ella pensaba que estaba estableciendo una nueva normalidad, reclamando su libertad. Lo que no se dio cuenta es que me estaba entregando la mía. Esa noche, mientras ella dormía como si nada hubiera pasado, yo permanecí despierto mirando el techo. No sentí rabia, sentí claridad, una claridad que no había sentido en años. Si ella no me debía nada, entonces yo tampoco le debía nada a ella. Ni cafés por la mañana, ni favores silenciosos, ni comprensión infinita. Al día siguiente, cuando desperté, ya tenía una decisión tomada. Iba a vivir exactamente bajo sus términos.
No haría escándalos. No pediría explicaciones. Solo actuaría en consecuencia. Y así, mientras Sofía seguía con su vida como si la conversación de la noche anterior fuera una nota al pie, yo comencé a reescribir la historia. No con venganza, con lógica. La libertad que me dio iba a usarla hasta las últimas consecuencias. Pero a diferencia de ella, yo no iba a anunciar mis nuevas reglas, solo las iba a aplicar. Y ahí empezó todo. Con una taza de café. Solo una. La mía. El primer día fue casi insignificante, al menos para Sofía. Me levanté temprano como siempre, pero en lugar de preparar 2 tazas de café, preparé solo una. La mía. Me senté a leer las noticias en el celular, sin prisa, disfrutando el silencio. Sofía entró a la cocina con la expresión distraída de siempre. Se quedó parada frente a la cafetera vacía y luego me miró. ¿Olvidaste algo? ¿Qué cosa?, pregunté con genuina curiosidad. Mi café, dijo, como si fuera obvio. Ah, cierto. No olvidé nada. Solo preparé el mío. Ayer fuiste muy clara. Ya no tenemos obligaciones. Y hacer café para ti sería satisfacerte. ¿No es así? Ella frunció el ceño. No respondió de inmediato. Tomó la cafetera sin decir nada y se sirvió su propio café. No hubo discusión, solo una tensión densa flotando en el ambiente. Yo volví a mirar mi celular, como si nada. En los días siguientes, comencé a ajustar pequeños hábitos, sin dramatismo. Dejé de preguntarle cómo estuvo su día. Si hablaba, yo escuchaba en silencio, sin opinar. Si se quejaba, respondía con frases neutras. ¿Qué mal? Vaya. Espero que mejore. No era pasivo-agresivo, era simplemente neutral. No más masajes cuando decía tener dolor de cabeza. No más cenas, sorpresas ni recados sin que me lo pidiera. En vez de eso, me dediqué a mí. Empecé a salir a caminar solo después del trabajo, a retomar hobbies que había abandonado. Incluso me inscribí a un taller de carpintería los fines de semana. Sofía notó los cambios, pero no dijo nada. No al principio. Una noche, mientras preparaba mi cena, una sola porción, ella entró a la cocina. ¿No vas a cenar conmigo? Ya estoy cenando, respondí, sin dejar de mover la sartén. ¿Y la mía? No sabía que querías que cocinara para ti. Pensé que ya no había expectativas. Me confundí. Se quedó callada un segundo. Luego bufó y salió de la cocina. Día tras día, la casa se convirtió en un lugar más silencioso. No había gritos, pero tampoco había cariño. La dinámica que ella misma había propuesto ahora se le volvía incómoda. Pero yo no la enfrentaba. Solo me adaptaba. Otro cambio importante: el tema del dinero. Siempre había asumido ciertas cuentas sin pensarlo. Ahora, empecé a dividir todo por la mitad. Servicios, supermercado, reparaciones. Le dejaba los recibos con una nota. Este mes toca esto. Nada más. Una noche, mientras veía una película solo, ella se sentó a mi lado y comenzó a hablar de su trabajo. Mencionó que su jefe había sido un imbécil todo el día. Y lo peor es que ni siquiera era conmigo. Es con todos. Pero, claro, como soy mujer, me habla como si fuera su asistente personal. Suena frustrante, dije, sin apartar la vista de la pantalla. Ella se quedó esperando más. Alguna reacción, algún consejo, incluso un abrazo. No llegó nada. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperas? No tengo obligación de resolver tus problemas. Sofía, tú lo dijiste. Apretó los labios, y por primera vez noté algo distinto en su mirada. No era molestia, era confusión. El fin de semana siguiente, me fui temprano al taller de carpintería. Al volver, la casa estaba en silencio. No había comida preparada ni rastro de que hubiera salido. Al entrar a la habitación, vi que estaba sentada en la cama, mirando el celular. Cuando me vio, lo guardó. ¿Dónde estabas?
En mi taller, te lo mencioné. Pensé que estarías aquí para almorzar. No quedamos en nada, ¿no? Solo pensé. Es fácil asumir cosas cuando uno está acostumbrado a que todo le resuelvan. No respondió. Se levantó y salió del cuarto. Lo curioso era que no me sentía mal. Al contrario, me sentía liviano. Ya no cargaba con la frustración de intentar salvar algo unilateral. Solo estaba actuando bajo las reglas que ella misma había establecido. Una noche más, antes de dormir, apagó la luz sin despedirse. Yo me quedé mirando el techo, tranquilo. Ya no había dolor, solo una certeza. Ella había acabado esta distancia, y yo solo me aseguraba de no llenarla por inercia. El verdadero cambio no fue que dejé de hacer cosas por ella. El cambio fue que dejé de justificarme por no hacerlas. Ya no tenía que explicarle mis decisiones. No le debía explicaciones. Solo vivía mi vida, igual que ella quería vivir la suya. Y lo más irónico era que, cuanto más me alejaba, más empezaba a buscarme. Pero yo ya no era el mismo Javier. Ya no necesitaba su aprobación. Sofía había abierto la puerta de la independencia, y yo había decidido cruzarla por completo. Una semana después, la tensión en la casa se podía cortar con un suspiro. Sofía ya no tenía esa seguridad arrogante con la que había lanzado sus reglas. Ahora parecía moverse con cautela, como si esperara que algo estallara en cualquier momento. Pero no había estallidos, solo silencio. Una noche, mientras lavaba mis propios platos, Sofía se quedó parada en el umbral de la cocina, observándome. Esperó unos segundos antes de hablar. ¿Vamos a seguir así?, preguntó, sin tono agresivo, pero tampoco suave. Así como si fuéramos roomies. Dejé el plato en el escurridor y me giré hacia ella. ¿No era eso lo que querías? No quise decir eso, respondió rápido. No de esta forma. Lo que dije aquella noche fue porque estaba molesta, pero no estabas molesta, Sofía. Estabas decidida. Y fuiste muy clara. Me dijiste que no tenías obligación de preocuparte por mí, de satisfacerme, de hacerme feliz, y que yo debía aceptarlo. Lo hice. Ahora me parece injusto que quieras cambiar las condiciones solo porque no te gustaron los resultados. Pero lo estás llevando al extremo, dijo, cruzando los brazos. Te estás comportando como un desconocido. ¿Y tú no lo hiciste primero? Ella abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Se fue sin más. Días después, llegó a casa con una bolsa del restaurante donde solíamos pedir cuando queríamos darnos un gusto. Puso los recipientes sobre la mesa y me dijo, traje tu platillo favorito. Gracias. Pero ya cené. La comida se quedó allí, enfriándose lentamente. Esa noche, no comió. Se fue directo al cuarto. Yo recogí los envases y los guardé, sin hacer un comentario. El punto de quiebre llegó el sábado siguiente. Me había levantado temprano para ir al parque. Empecé a correr los fines de semana, algo que antes no podía hacer porque siempre había algo que hacer juntos, que implicaba quedarme en casa. Cuando volví, Sofía estaba en el comedor con el desayuno servido para dos. Te esperé, dijo, evitando mi mirada. No me dijiste nada. Supuse que querrías desayunar conmigo, como antes. No soy el de antes, respondí, directo. ¿Y tú? ¿Volviste a ser la de antes? Ella no respondió. Sofía, no estoy haciendo esto para vengarme. No es un juego. Estoy viviendo con las reglas que tú planteaste. Las estoy respetando. El problema es que tú querías que yo aceptara tu independencia. Pero no estás dispuesta a aceptar la mía. No pensé que fueras capaz de tomarme tan en serio, admitió. Ese es el verdadero problema.
Nunca pensaste que yo tenía un límite. Se quedó en silencio mientras recogía los platos. Esa misma tarde, la vi sentada en el sofá, mirando fotos en su celular. Cuando pasé cerca, deslizó la pantalla hacia abajo como si quisiera ocultar lo que veía. No dije nada. No tenía por qué. Ya no éramos nosotros. Éramos dos personas compartiendo espacio, sin obligaciones, sin promesas. Más tarde, ella volvió a intentar un acercamiento. Se sentó a mi lado y me mostró una serie de fotos de un viaje que hicimos a Tulum hace 2 años. ¿Te acuerdas de esto?, dijo, sonriendo un poco. Claro. Fue antes de que decidieras que te estorbaba. No es eso. Me sentía presionada, Javier. Me perdí en la rutina, en la responsabilidad, y pensé que si soltaba un poco, podría recuperar el control. ¿Y lo hiciste? No, dijo, bajando la mirada. La dejé con sus recuerdos y me fui a leer al patio. Esa noche, en la cama, me tocó el brazo con delicadeza. Me di vuelta y la miré. ¿Quieres hablar?, pregunté. Quiero que volvamos a estar bien. No depende solo de querer. Esto no es una herida que se cura con una caricia, Sofía. Yo cambié. No por rencor. Cambié porque tú me liberaste y ahora que soy libre, no estoy seguro de querer regresar a lo de antes. Entonces, ¿qué somos ahora? No lo sé, pero esta vez no soy yo quien tiene que decidir. Al día siguiente, Sofía no dijo una palabra. Me observaba mucho, como si tratara de leer un idioma que ya no entendía. Yo, en cambio, ya no buscaba que me entendiera, solo quería paz. Y estaba más cerca de encontrarla solo que como su esposo. El silencio ahora pesaba más sobre ella. Para mí, era liviano, familiar, mi nuevo idioma. Los días siguientes se deslizaron sin sobresaltos, pero algo en Sofía cambió. Ya no tenía la seguridad de antes. Me observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad, como si tratara de anticipar mi siguiente movimiento. Y yo, por primera vez en años, no actuaba según sus expectativas. Empecé a llegar más tarde del trabajo, no por hacerla sufrir, sino porque ahora tenía vida fuera de la casa. El taller, las caminatas, un café con los compañeros después del turno, pequeñas cosas que antes rechazaba para no preocuparla. Ahora no tenía que dar explicaciones, ni ella las pedía, al menos al principio. Una noche, cuando regresé, estaba sentada en el comedor. En la mesa, 2 platos servidos. Su gesto era distinto, más calculado, casi inseguro. «Te guardé cena», dijo sin levantar la voz. «Gracias, pero ya comí», respondí, quitándome las llaves del bolsillo. «¿Siempre cenabas conmigo?» «Sí, antes». «¿Antes de qué?», preguntó, conteniendo la molestia. «Antes de que me dijeras que no te debía nada». No gritó, no lloró, solo se quedó inmóvil, mirando el plato que había preparado con tanto cuidado. Esa fue la primera vez que entendí que empezaba a darse cuenta de lo que había perdido. El domingo, mientras ella limpiaba, sonó mi teléfono. Era Valeria, una compañera del taller. Le contesté frente a Sofía, sin ocultar nada. «¿Cómo va el proyecto de la mesa?», preguntó Valeria, animada. «Casi listo. Te mando fotos mañana», respondí, sonriendo apenas. Sofía me observó todo el tiempo. Cuando colgué, fingió estar concentrada en doblar ropa. «¿Quién era?», preguntó finalmente. «Del taller», contesté, simple. «¿Tienen proyectos en grupo?» «A veces». «¿Y también hablan fuera del taller?» «Sí, cuando necesitamos coordinar algo». «Ah». Guardó silencio un momento. Luego soltó. «Te la pasas bien ahí, ¿verdad?» «Sí, bastante. Me gusta sentirme útil». No hubo discusión, pero noté cómo se le tensaba el cuello. Era la primera vez que sentía celos. Lo irónico era que no tenía motivos. No había hecho nada incorrecto.
Pero ella sabía que ya no era el hombre pendiente de cada uno de sus gestos. Y eso le dolía más que cualquier traición. El lunes por la mañana intentó volver a la rutina de antes. Me despertó con café y desayuno. Yo lo agradecí, con educación. Gracias. Tomé la taza y bebí un sorbo. Está bueno. Lo hice como a ti te gusta, dijo, con una sonrisa cautelosa. No tenías por qué. Lo sé, pero quise hacerlo. Asentí. No dije más. Y eso la desarmó. Esperaba que con un pequeño gesto todo volviera a la normalidad. Pero ya no había normalidad que restaurar. Lo que ella destruyó no era una costumbre, era una confianza. Esa noche me buscó de nuevo. Estaba más directa. Javier, ¿esto tiene arreglo? Depende. ¿De qué? De si realmente entiendes lo que hiciste. Solo dije cosas que no debí decir. No fue lo que dijiste. Fue que lo dijiste con convicción, con esa calma de quien está seguro de tener la razón. No fue una rabieta. Fue una declaración. Ella tragó saliva. No pensé que te lo tomarías así. No pensaste. Punto. Y ahora te cuesta aceptar que yo sí lo hice. Sofía se quedó callada un largo rato, mirando al suelo. Luego, con voz apenas audible, dijo, no sabía cuánto dependía de ti hasta que dejaste de estar. No dependías de mí. Solo te acostumbraste a que siempre estuviera ahí. ¿Y ahora? Ahora estoy donde debería haber estado hace mucho. En paz. Durante la semana siguiente, intentó reconstruir algo, pero cada intento se sentía forzado. Preparaba cenas. Me enviaba mensajes al trabajo. Incluso me esperó una noche con una película lista. Pero ya no podía fingir que todo seguía igual. Yo respondía con educación, sin frialdad ni ternura. Lo justo, lo que ella había pedido. Una noche, después de cenar en silencio, dejó los cubiertos y me miró con ojos cansados. ¿Te vas a ir? No lo he decidido. Pero, ¿lo estás pensando? Sí. ¿Hay alguien más? No. Pero hay alguien que sí me importa. Yo mismo. Ella respiró hondo. ¿Y si te pido que empecemos de nuevo? No se empieza de nuevo con las mismas reglas, Sofía. Aprendí a vivir con las tuyas. Y ahora, tú estás probando tu propio sistema. El problema es que yo ya me adapté, y tú no puedes soportarlo. No dijo nada más. Se levantó, recogió la mesa y se encerró en la habitación. Esa noche, dormí en el sofá. No porque estuviéramos peleando, sino porque ya no tenía sentido compartir el mismo espacio. Mientras escuchaba el sonido lejano de la lluvia, pensé en todo lo que había cambiado en pocas semanas. Sofía había querido redefinir el matrimonio a su conveniencia, sin imaginar que esa redefinición me liberaría. Y ahora, que quería volver atrás, era demasiado tarde. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, dejé sobre la mesa una nota breve. Gracias por el café. No te preocupes por la cena esta noche. No era un reproche, era un cierre. Y aunque aún no lo sabía, ese mensaje marcaría el inicio del final definitivo, porque, a partir de ese momento, ya no vivía en su casa. Solo la habitaba hasta decidir a dónde iba a irme. Pasaron 2 semanas desde que dejé la nota. No hubo confrontaciones, ni súplicas, ni escándalos. Solo una convivencia cada vez más silenciosa, como si ambos supiéramos que estábamos alargando algo que ya no tenía sentido. Sofía trató de mantener la rutina. Café por las mañanas, cenas compartidas, algunas preguntas sobre mi día. Yo respondía con cortesía, pero sin volver al Javier de antes. Ya no existía. Ese hombre quedó atrás el día en que me dijo que no tenía obligación de preocuparse por mí. Una tarde de viernes, llegué a casa con una decisión tomada. Había firmado el contrato de un pequeño departamento cerca del centro. Nada lujoso,
pero suficiente para empezar otra etapa. No lo consulté con ella. No tenía por qué. Entré, dejé las llaves sobre la mesa y fui directo a la habitación a empacar mis cosas. No tardé mucho. Llevaba semanas mentalmente separado, así que solo tomé lo esencial. Cuando Sofía entró al cuarto y me vio con la maleta abierta, palideció. ¿Te vas?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Sí, y ni siquiera ibas a decírmelo. ¿Esperabas una explicación? Creo que después de 8 años... Sí. Cerré la maleta y la miré. Después de 8 años, lo mínimo que esperaba era respeto. Pero hace un mes te sentaste frente a mí y me dijiste que no te debía nada. Y tenías razón. Pero tampoco tú me debes nada ahora. Esto ya no es una relación, Sofía. Es un contrato roto, solo que tú firmaste primero, aunque no lo supieras. ¿Y qué pasa con todo lo que vivimos? Sigue ahí. No lo borro. Pero ya no lo arrastro. Sofía se sentó en la orilla de la cama. Estaba temblando. No por rabia, por miedo. No pensé que ibas a tener el valor de irte. Porque siempre me quedé. Incluso cuando tú ya no estabas, aunque durmieras al lado. Pero entendí algo, Sofía. Tú me liberaste. Y ahora no quiero volver a ser un hombre que espera migajas emocionales. Quiero algo recíproco. Y tú no sabes lo que eso significa. ¿Y si cambio? Si de verdad intento arreglarlo. No se arregla lo que fue desechado voluntariamente. No se recupera lo que se pisoteó sin mirar atrás. Ella se levantó y se acercó. No quiero que esto termine así. No se trata de cómo termina. Se trata de por qué. Y tú sabes bien la razón. La dejé parada en medio del cuarto. Salí con la maleta y sin mirar atrás. No fue una escena dramática. No hubo lágrimas, ni portazos. Fue un cierre tranquilo, frío, sí, pero justo. En el nuevo departamento, el silencio era distinto. No pesaba, no dolía, era mío. Cada rincón era un recordatorio de que podía empezar de nuevo sin rencor, sin resentimiento. No estaba huyendo, estaba eligiendo. Con el tiempo Sofía intentó contactarme un par de veces. Mensajes breves. Un ¿podemos hablar? O un te extraño. No los respondí, no por orgullo, sino porque entendí que a veces, para sanar, hay que soltar por completo. Un día, me encontré con un viejo amigo en el mercado. Me preguntó por Sofía. Le conté, sin detalles, que ya no estábamos juntos. ¿Y cómo estás tú?, preguntó. Pensé un momento antes de responder. En paz. Y era cierto. Unos meses después, me llegó una carta. Era de Sofía. Decía que había entendido, demasiado tarde, que el amor no es algo que se exige sin dar. Que ahora sabía que confundió independencia con indiferencia. Que lamentaba haberme perdido. No por lo que yo hacía por ella, sino por quién era yo cuando lo hacía. Guardé la carta en un cajón. No necesitaba una respuesta. La leí, sin enojo, sin ganas de volver, solo con la tranquilidad de saber que yo sí había sido claro, leal y honesto hasta el final. Hoy, cuando miro atrás, no veo fracaso, veo una lección, una que costó años de paciencia, dolor y silencio, pero que me dejó algo invaluable, la certeza de que uno merece ser elegido todos los días, no por obligación, sino por convicción. Sofía me enseñó, sin querer, que hay palabras que no se pueden retirar y que el amor, cuando se descuida, no se apaga de golpe. Se va apagando de a poco, hasta que ya no queda nada que salvar. Y yo decidí no quedarme a oscuras.